Y dice así la palabra de nuestro Dios. ¿Me sigue usted? Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vamos a orar. Eterno y amantísimo Dios, después de haber exaltado tu nombre, ahora disponemos este tiempo, Señor, para que tú nos hables y a tu iglesia ministres esta mañana. Hemos llegado a este lugar, Señor, y sabemos que tú hablarás a nuestras vidas. Te pido para que al final de que tú nos hables, la perspectiva de tu iglesia sea conforme a tu palabra. Señor, dame de tu gracia para predicar tu palabra. Reconozco que soy un hombre y pudiera equivocarme, Señor, pero tu gracia, Señor, sea sobre mí para compartirle a tu pueblo las verdades de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Puede ocupar su lugar si es tan amable. Usted y yo estamos en el mejor lugar, hermanos. ¿Sabía eso? Usted y yo estamos en el mejor lugar. La casa de Dios siempre será el mejor lugar para su iglesia. El tema de esta mañana, este segundo tema del capítulo 4, a los que anotan, armonía y gozo. Armonía y gozo. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los filipenses, tenía un firme deseo que la iglesia en Filipos madurara. Como Dios esta mañana está con nosotros como iglesia, con el deseo de que maduremos. Es importante que la iglesia contemporánea crezca y madure en el Señor, que seamos una iglesia de carácter. Y esta mañana Dios va a hablarnos una palabra muy importante para que podamos madurar y cómo poder encontrar un balance en aquellas circunstancias que nos rodean. Dice Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. ¿Qué significa eso? Que gente ha venido, gente se ha ido, gobernadores han venido, reyes se han ido, generaciones han venido y se han ido, pero Dios sigue siendo el mismo. Muchas veces las circunstancias que nos rodean llevan a pensar o nos llevan a pensar que Dios cambia. No, Dios está en el mismo lugar. Él sigue siendo soberano y Él sigue siendo Dios. Por lo general, nosotros como sociedad intelectual siempre admiramos a las personas que tienen firmeza frente a circunstancias. Admiramos el tipo de personas que son estables frente a las circunstancias. Admiramos también a las personas que son inquebrantables frente a las decisiones que deben de tomar. También admiramos a aquellas personas que son audaces y que no se dejan sobornar por nada del mundo. En un mundo de crisis, de liderazgo, esas personas son las que siempre buscamos, y cuando encontramos alguna de ellas, decimos, es una persona a la cual es digna de imitar. También admiramos a aquellas personas cuando tienen que enfrentar decisiones y son inquebrantables. Un hombre, Rudyard Kipling, dijo lo siguiente en cuanto a ese tipo de personas, que cuando les toca enfrentar una circunstancia son de una sola pieza, tienen carácter y firmeza. Y este hombre, Rudyard Kipling, dijo lo siguiente: si puedes conservar la cabeza cuando todo sobre ti está perdido y te culpan por ello, si se puede confiar en ti mismo cuando todos dudan de ti, pero tomas en cuenta sus dudas, también si puedes esperar y no cansarte de la espera, o siendo engañado no pagar con mentiras, o siendo odiado para no dar cabida al odio. Si puedes soñar sin que los sueños te dominen,
si puedes pensar y no hacer de los pensamientos tu objetivo, si se puede cumplir con el triunfo y el desastre y tratar a estos dos de una misma manera, si puedes soportar oír la verdad que has dicho a través de otra persona que la ha tergiversado, si puedes perder y puedes caminar sin desvariar cuando caminas con los reyes, si puedes mantener el temple en momentos difíciles, tuya es la tierra y todo lo que hay en ella y lo que más se desea, porque eres un hombre inquebrantable. Es una introducción que nos lleva a nosotros a darnos cuenta que siempre que encontramos una persona que se comporta de una sola pieza, es alguien digno de admirar. Porque casi siempre cuando enfrentamos circunstancias, titubeamos, nos vamos a un lado, a un extremo. Y siempre es importante entender que nosotros como cristianos somos llamados a ser hombres y mujeres de una sola pieza, dignos de ser admirados por aquellos que no son cristianos y que no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 2, versículo 5, dejo un apartado ahí en Filipenses y vamos a tener un poco de introducción antes de abordar el texto. Los cristianos estamos llamados a mantenernos firmes una y otra vez en el sinnúmero de dificultades que nos tocarán enfrentar en esta vida. Somos llamados a ser personas estables. Colosenses 2, 5 dice: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros gozándome, y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Pablo, cuando escribe a los colosenses, dice: no estoy con ustedes físicamente, pero aunque esté yo lejos, algo que yo deseo y me gozo y admiro es de que ustedes tengan orden y que tengan una firmeza de vuestra fe en Cristo. Somos los llamados, nosotros los cristianos, a mantenernos firmes, inquebrantables, porque somos hijos de Dios. Dice otra versión: aunque no estoy presente allá, los acompaño de corazón. Me siento feliz de saber que ustedes tienen una vida ordenada y que su fe en Cristo es muy fuerte. Lo que Pablo quiere decir es de que él se goza sabiendo que la buena disciplina conduce a una vida estable. ¿Sabía eso? Una buena disciplina conduce a la iglesia a una vida estable, a una fe inquebrantable y a una fe fuerte. Si algo está atacando a las iglesias en el tiempo presente, son las dificultades y las luchas que les tocan enfrentar. Una iglesia que pasa por pruebas y luchas tiende a ser inestable, y los miembros de esa iglesia por momentos logran titubear y quizás retroceder. Pero esta mañana Dios quiere hablarnos acerca de cómo mantener la armonía y en el gozo en los momentos difíciles. Si yo le preguntara a usted, ¿cuántos de aquí quisieran evitar los problemas? Yo creo que todos, ¿verdad? Pero a todos nos tocan enfrentar problemas. Hemos hablado de la dificultad que tiene y que vive el ser humano. Y alguien puede preguntar: bueno, pastor, ¿cómo podemos ser estables en las pruebas? ¿Cómo puedo llegar yo a tener esa madurez o a esa jerarquía o ese carácter donde sea inquebrantable frente a las luchas? La perspectiva de Dios es muy distinta a la del ser humano. No hay ningún secreto para ser estable. De acuerdo a Dios, de acuerdo a su palabra, para poder tener una vida estable moralmente, para tener una vida equilibrada en las cosas de Dios, se requiere madurez espiritual. ¿Qué se requiere? Es decir, el problema de la inestabilidad del ser humano no es básicamente un problema moral, es un problema espiritual, del corazón. Y esta mañana Dios va a ayudarnos a nosotros a entender esas cosas en el Señor. Vamos a regresar al texto de Filipenses 4 después de esta breve introducción.
Entonces, el problema de la inestabilidad en las personas es un problema espiritual y vamos a verlo con la ayuda de Dios. La vida disciplinada se convierte en una vida estable, pero tiene que pasar por el lente de la madurez espiritual. Dice Filipenses 4:1, para poder entender el pasaje de versículo 2 al 4, que es el que nos compete. Así que, hermanos míos, amados y deseados. Pablo le está escribiendo a los hermanos. ¿A quiénes? Es decir, es un mensaje para los que somos cristianos. El que no es cristiano difícilmente podrá entender lo que Dios quiere hablarnos. Y Pablo expresa que los filipenses son amados y deseados. Gozo, ya vimos que la palabra gozo significa un deleite interno en y a través de Cristo. El gozo, según Nehemías 8, versículo 10, dice que la fortaleza de nuestro gozo es Jehová. Es decir, la fuente del gozo es nuestro mismo Dios. Y eso quiere decir que las circunstancias no van a afectar nuestra comunión con Dios. Y Pablo dice, y corona mía, estad así firmes en el Señor. Pablo le pide a los filipenses, dentro de la madurez espiritual, a que sean, ¿qué, hermanos? Firmes. La Biblia, la perspectiva de Dios para con la iglesia es ser una iglesia estable, firme en aquello que Dios nos enseña. Y aún más les dice, amados. Luego Pablo, al concluir el versículo 1, dice, estad así firmes en el Señor. Esa palabra, firmes en el Señor, habla acerca de mantenerse firmes. Y Pablo, a partir del versículo 2, establece principios para la estabilidad espiritual. Ponga mucha atención. Versículo 2. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Había un problema en la iglesia en Filipos. Algo muy importante, y no perdamos de vista, el problema de Sintique y de Evodia no era un problema doctrinal, no era un problema teológico, no era un problema de herejía, era un problema de afinidad de puntos de vista, algo superficial que regularmente pasa en las iglesias. Somos personas distintas aquí donde estamos, cada quien tiene un criterio en cuanto a una circunstancia. Y fue lo que le pasó a Evodia y a Sintique. En su momento tuvieron un problema muy fuerte, pero Pablo, en su diferencia de percepción de las cosas, él les pide que sean de un mismo sentir en el Señor. Y el primer principio para tener una vida espiritualmente estable es cultivar la armonía. ¿Cultivar qué, hermanos? La armonía es una palabra sumamente importante. Es una palabra del griego, armonía, que significa, es un término que tiene que ver con la música y tiene que ver con el equilibrio de los acordes. Tiene que ver con que las notas estén tocadas en la misma línea para que el tono no varíe. Entonces, ¿cómo aplicar la armonía a nuestra vida práctica? La armonía tiene que ver con aquello que es constante, con aquello que tiene una disposición para que todos tengamos un mismo sentir en el Señor. Los que saben de música, cuando tocan aquí arriba los hermanos, cuando alguien sale de una nota, se escucha, ¿verdad? Se sabe que está fuera de la nota. ¿Y qué es lo que pasa? Que la armonía no es la misma. A pesar de que todos somos distintos, el que nos hace iguales a cada uno en este lugar se llama Cristo Jesús. Y Él es el que unifica nuestros pensamientos y nuestras ideas. Entonces el primer principio nos llama a cultivar la armonía en cada una de nuestras decisiones. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Vaya conmigo. En la iglesia tenemos que entender que todos somos personas diferentes, pero que es Cristo Jesús el que nos llevará a la unidad. Y Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre,
considerándote a ti mismo, no sea que tú también, ¿qué dice? Seas tentado. Es decir, es imposible pensar que no haya diferencias en las iglesias, somos distintos. Pero la palabra nos llama a nosotros que si alguno fuera encontrado en una falta, tiene que haber una restauración, por decirlo así, pero de las personas que son, ¿qué, hermanos? Espirituales. Ser espiritual no es hablar en lenguas, tampoco es caerte, ni vomitar. Ser espirituales tiene que ver con dejarte gobernar por la palabra de Dios, que sea la palabra la que gobierne tus decisiones en todo momento. A veces pensamos que tiene que ver la espiritualidad con mucho misticismo. No, tiene que ver con personas que se dejen guiar por el Señor. Alguien definió la armonía de esta manera: la estabilidad espiritual está relacionado con las actitudes. ¿Con qué? ¿Qué es una actitud? Es la manera como yo me conduzco para hacer algo. Si yo le digo a mi hijo, hijo, vete por las tortillas, y si mi hijo me dice, voy, papá, y se va en ese momento, ¿tuvo buena actitud? Bueno. Pero si yo le digo al mismo hijo, vete por las tortillas, y te dice ahorita, y pasa media hora y no fue, ¿tuvo buena actitud? Es decir, la estabilidad espiritual tiene que ver con la actitud. La estabilidad espiritual está relacionada con las actitudes que se tienen. No está relacionado a sus circunstancias, está relacionado con la forma de pensar, está relacionado en la manera como pensamos, porque la manera como pensamos es como vivimos nosotros. Entonces Pablo les habla a los filipenses, en particular a Evodia y a Sintique, que sean de un mismo sentir en el Señor. Tienen un problema estas dos mujeres, pero la solución es cultivar la armonía, no como tú piensas ni como piensa la otra, sino como la Biblia habla a través de su palabra. Por eso ahí mismo en Filipenses 4, versículo 8, vaya conmigo. Por lo demás, hermanos, le sigue hablando a los cristianos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay una virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Qué significa eso? Que si tú dejas que Dios gobierne tu vida con su palabra, tú serás una persona madura espiritualmente. El problema del cristiano hoy es que el cristiano escucha de Dios, recibe de Dios, pero actúa como Él quiere. Y Pablo aquí dice que todo lo que es honesto, es decir, somos llamados a ser gente ¿qué? Honesta. ¿Cómo? Honesta. Somos llamados a ser justos. Somos llamados a ser puros, inquebrantables, amables, de buen nombre, porque esa es la alabanza para nuestro Dios. Todo se resuelve si dejamos que Dios nos dirija. Vamos a regresar una vez más allí, allá atrásito a Filipenses 4:2. Ruego, dice Pablo, es un verbo, el verbo rogar, parakaleo, que significa impulso. ¿Qué significa? Pablo le está diciendo a Evodia y a Sintique que tengan un impulso para hacer o para solucionar su diferencia. Pablo está diciendo, mujeres, tengan un impulso, y el impulso tiene que ver en sentir lo mismo en el Señor. Y ese es un principio, a sentir lo mismo en Cristo Jesús. Hace 20 días creo que vimos que tiene que ver el impulso con aquello que el Señor nos dictamina a través de su palabra. ¿Qué significa eso? Pablo le dice a Evodia, a Sintique, que tengan un mismo sentir, que tengan una misma armonía. Una definición más de armonía, a los que anotan. Tenemos que vivir de una manera digna del Evangelio, en armonía con lo que sabemos, en conformidad con lo que enseñamos, en equilibrio con lo que predicamos,
en armonía con lo que creemos. Dicen las estadísticas que un padre del 100% que le enseña a un hijo, el 30% lo aprende de lo que le dice y el 70% lo aprende del ejemplo que el padre le da. ¿Escuchó eso, papá? Tú le puedes decir a tu hijo, hijo, no mientas. Y lo puede poner a escribir 100 veces una plana, no mentir, no mentir, no mentir, no mentir. Pero el hijo va a aprender el 70% de lo que tú le enseñas. Llaman por teléfono, viene el compadre y tú le dices al hijo, hijo, dile que no estoy. Mañana cuando tú le preguntes a tu hijo, él va a aprender lo que tú le enseñaste como ejemplo y no lo que con tus palabras le dijiste. Por eso tenga cuidado. El 30% es con palabras y el 70% con el ejemplo. Versículo 3 de Filipenses 4. Vamos al texto. Cuando hay un problema dentro de la iglesia, tiene que ir la iglesia a la palabra. Dice Filipenses 4:3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel. No se sabe quién es ese compañero, no lo dice la Biblia. Lo que Pablo hace aquí es que involucra a una tercera persona para arreglar la solución o el problema que tenía Evodia y Sintique. La palabra compañero significa zugos en el griego y significa una persona que tiene el mismo sentir. Somos llamados todos en la iglesia a que camine la iglesia en armonía, en algo estable. Y Pablo dice, a ti compañero fiel, que ayudes a estas. ¿Quiénes estas? A Evodia y a Sintique, que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. Y aquí Pablo hace referencia que Evodia y Sintique fueron personas que estuvieron con él cuando estuvo con Lidia junto al río. Conocieron a Pablo y Pablo las conocía a ellas. Pero Pablo tenía un deseo. Es importante que en los conflictos haya armonía, haya equilibrio, haya estabilidad. Y involucra a este compañero fiel y le dice, ayúdales a estas, que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Estas mujeres seguramente estuvieron con Pablo cuando comenzó la iglesia en ese lugar. Y hoy Pablo las llama a que sean personas las cuales caminen con el Señor. Pablo dice que todos hemos trabajado en las cosas del Señor. Vaya conmigo a Malaquías capítulo 3, versículo 16. Porque encontramos un pasaje donde la Biblia habla acerca de aquellos que han sido redimidos y que fueron escritos sus nombres en el libro de la vida, que menciona Filipenses 4:3, cuando concluye el versículo 3, cuyos nombres están en el libro de la vida. En ese contexto, en esa idea, Malaquías 3:16 dice, entonces los que temían a Jehová hablaron, cada uno su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Pongamos un poquito de atención en el versículo que hemos leído. Habla del libro de ¿qué, hermanos? Todos en este lugar deseamos que nuestro nombre esté escrito ahí, ¿verdad? Nadie viene aquí para irse al infierno, ¿verdad que no? Nadie, sería absurdo. Entonces, los que temían, ¿los que qué? ¿Qué es el temor? Es la conciencia que Dios nos ve. Si hubiera temor en nosotros, cada acción que hacemos, estaríamos pensando que Dios nos está viendo. Cuenta una historia de un hombre que su padre le enseñó acerca de principios cristianos. Y este joven cuenta que iba a hacer un mandado y sale de su casa y tendrá que cruzar una calle donde había un semáforo para los peatones. Entonces era mediodía, era día festivo y no había mucho tráfico. Entonces el joven va corriendo y dice, pues no hay tráfico,
me puedo brincar el semáforo en rojo para los peatones, nadie me ve, y cuando llega a la esquina se encuentra que está un señor esperando que se ponga en rojo para los carros y verde para él, para poder pasar. Y dice este joven que está esperando para que brincarse o pasarse corriendo la calle, cuando de repente se pone a la par y se da cuenta que el hombre que está ahí es su papá. Y le dice: papá, vamos a cruzar la calle. No, está en rojo el semáforo, no podemos pasar. Pero no pasa ningún carro, no importa, tenemos que pasar hasta que esté en verde. Pero papá, no hay ningún carro. Y el padre voltea a ver al hijo y le dice: ¿te has olvidado que Dios nos está viendo, hijo? Y el hijo agachó la cabeza y cuenta este testimonio y dice: cuando nos damos cuenta que Dios nos ve, hacemos lo que nos toca hacer, esté el papá o no esté el papá. Si fuéramos conscientes de eso, tendríamos más cuidado. Dice el texto: entonces los que temían a Jehová hablaron, cada uno con su compañero. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él, para los que ¿qué? Es decir, los que sus nombres van a estar allí escritos, tiene que haber un temor de Jehová. Segundo, y para los que piensan en su nombre, es decir, es algo de pensar y algo de hacer en las cosas de Dios. Vamos a Filipenses 4:4 para ir concluyendo. Cuando hay una fractura en la iglesia en Filipos, hay algo inestable. El versículo 4 da un principio importante para esa falta de armonía. Y Pablo dice: regocijaos en el Señor siempre. Algo que da estabilidad espiritual, hermanos, es el gozo del Señor. ¿Escuchó eso? Algo que da estabilidad o madurez espiritual es cuando enfrentamos las circunstancias en el gozo del Señor. Vaya conmigo con Nehemías 8:10. Nehemías 8:10. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, ¿no qué? Porque el gozo de Jehová es, ¿qué, hermanos? ¿Cuál es nuestra fuerza? A veces no tenemos trabajo y nos sentimos tristes. Tal pareciera que el trabajo te dio el gozo. No, la fuente del gozo, ¿quién es? Dios. Hay un canto que dice: este gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, pero entonces, ¿por qué a veces nos ponemos tristes? Lo que la Biblia enseña es de que el gozo es aquel deleite que tenemos, que a pesar de las circunstancias que podamos vivir, confiamos que Dios puede arreglar las circunstancias que estamos viviendo. Un hombre fue muy molesto a ver a un pastor cuando su hijo murió, fue atropellado, su único hijo de 4 años, y el padre va con el pastor y le dice: yo no sé dónde está Dios, si yo le he servido, si yo he sido fiel, quiero que me explique, pastor, ¿dónde está Dios? ¿O dónde estuvo Dios cuando mataron a mi hijo? Y el anciano pastor voltea a ver a este hombre y le dice: Dios está en el mismo lugar cuando creó los cielos y la tierra. Dios está en el mismo lugar cuando Cristo fue crucificado. Dios no se ha movido, Dios está siempre en el mismo lugar. Cambió tu circunstancia, pero Dios sigue siendo Dios. Y el gozo tiene que ver con que a pesar de que caen mis circunstancias, yo confío en Dios, que Él tiene lo mejor para mí. El Salmos 139, vaya conmigo. Salmos 139, versículo 1.
La estabilidad espiritual, hermanos, es producto de una relación de un hombre o de una mujer con Dios, donde se deja gobernar por su palabra. La estabilidad espiritual tiene que ver con una comprensión completa del carácter de Dios. Dice el Salmo 139, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Comienza el salmista diciendo que Dios nos examina y Dios nos conoce. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. ¿Qué significa eso? Habla de las cosas más insignificantes. Cuando te levantas de buen humor o de mal humor, Dios sabe y conoce ese momento. Y dice el salmista, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son ¿qué? Un hombre maduro espiritualmente sabe que Dios conoce sus pensamientos. Si fuéramos conscientes de eso, hermanos, tendríamos cuidado con lo que decimos y lo que hacemos. Dice el salmista, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí Jehová, tú lo sabes, ¿cuánto? Toda. El problema hoy con los cristianos es que estamos mucho en la chuleta, pensamos todo en la carne, actuamos todo como yo siento, como yo creo, como yo pienso. Pues dice el salmista, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Habla de disciplina. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es y no lo puedo comprender. Claro, no podemos entender que el Dios soberano guarde y cuide de nosotros. La diferencia en Filipos fue evidente. No fue un problema teológico ni de herejías, fue un problema de percepción de Evodia y de Sintique, donde Pablo las llama a que sean de un mismo sentir. Involucra a una tercera persona para que arregle esta diferencia. Pero aún más, la Biblia detecta que el problema de la inestabilidad en la iglesia es un problema espiritual, un problema del corazón. Y somos todos llamados a regresar a él. Vamos a regresar a Filipenses 4, versículo 5, para ir concluyendo. Dice el 3, asimismo te ruego también a ti, oh compañero fiel, a que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor cada vez, siempre. Otra vez digo, vuestra gentileza, ¿vuestra qué? Sea conocida. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Pablo concluye después de hablar del problema en Filipos con que tiene que haber una gentileza por parte de los filipenses en momentos de inestabilidad. Y Dios nos llama a nosotros en eso. Es necesario madurar y crecer en el Señor, hermanos. Póngase de pie y que Dios nos ayude.